a efecto de que conduzcan a esta mesa directiva al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, recipiendario de la condecoración Suprema Junta Nacional Americana, y se pide al licenciado Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, en representación del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, y al doctor Jorge Reséndiz García, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, acompañar esta presidencia a efectos de que sea entregada la condecoración del mérito. Se solicita a todos los presentes de favor ponerse de pie. Ciudadana presidenta del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, señoras y señores diputados al Congreso del Estado, ciudadanos representantes del gobernador de nuestro Estado, señor presidente del Supremo Tribunal, amigos todos. Agradezco al Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo la distinción de la que me hace objeto al entregarme la condecoración Suprema Junta Nacional Americana, que recibo no tanto en mi nombre, sino sobre todo en el de todos aquellos que en las generaciones presentes han venido luchando y luchan porque en nuestro país llegue y se desarrolle una auténtica y plena democracia. ¿Por qué recordar ahora, 200 años después de su constitución, a la Suprema Junta Nacional Americana? Porque fue esa creación luminosa la que mantuvo viva la flama por la independencia y porque de ella surgieron los principios que dan vida tanto a nuestro sistema constitucional como a la lucha por la vigencia cabal de un Estado de Derecho, factores ambos fundamentales para un desenvolvimiento sano, política y socialmente de la nación. La formación de la Junta tiene su historia. Poco antes de la toma de Guadalajara por los insurgentes, Hidalgo conoció y aprobó la propuesta de Rayón de crear una Junta que representara a la autoridad, cito, a fin de evitar la dilapidación de bienes y que en su lugar se emplearan en apoyar la revolución. De Guadalajara el Ejército Libertador marchó hacia el norte. A su paso por Saltillo, se nombró a Rayón jefe del ejército insurgente, ordenándole volver al centro del país, mientras Hidalgo y otros jefes seguían con rumbo al norte. El 22 de junio de 1811, Rayón, ya de regreso según se le instruyó, derrota a los realistas en Zitácuaro y en julio escribe a Morelos, convocándolo a participar en la constitución de la Junta, buscando contar en ella con una representatividad amplia de las fuerzas ya levantadas en armas contra el poder colonial. A esa invitación, Morelos respondió, y cito, en cuanto a formar la Junta, parece que estábamos en un mismo pensamiento muchos días que he deseado para evitar tantos males por los que nada hemos progresado. Desde luego, nombro en mi lugar al doctor don Sixto Verduzco, cura de Tuzantla, para que representando mi persona concurra a la Junta a dictar lo conveniente a la causa. La Suprema Junta Nacional Americana dio a conocer su constitución mediante un bando en el que señalaba la falta de un jefe supremo en quien se depositasen la confianza de la nación y a quien todos obedeciesen nos iba a precipitar en la más funesta anarquía, el desorden, la confusión, el despotismo y sus consecuencias necesarias eran los amargos frutos que comenzábamos a gustar después de 11 meses de trabajos y desvelos incesantes por el bien de la patria, para ocurrir a tamaño mal y llenar las ideas adoptadas por nuestro gobierno y primeros representantes de la nación, se ha considerado de absoluta necesidad erigir un tribunal a quien se reconozca por supremo y a quien todos obedezcan, que arregle el plan de operaciones en toda nuestra América y dicte las providencias oportunas al buen orden político y económico. En efecto, en Junta de Generales celebrada el 19 de este agosto, se acordó en su primera la instalación de una Junta Nacional Americana. Se acordó también en el segundo que la elección recayese en las personas
de los excelentísimos señores licenciado don Ignacio Rayón, ministro de la Nación, doctor don José Sixto Verduzco y teniente general don José María Liceaga. Uno de los propósitos principales de la Junta era lograr la unificación de las fuerzas insurgentes y la adecuada coordinación de sus mandos, lo que consiguió parcialmente, pero su esfuerzo fue conocido y valorado no solo por quienes se adhirieron a ella, sino que llegó hasta a quienes enarbolaban las causas de la independencia en tierras sudamericanas. Simón Bolívar, por ejemplo, se refiere a ella, a la Junta, en su Carta de Jamaica, de septiembre de 1815, diciendo: los independientes de México, por lo que sabemos, dieron principio a su insurrección en septiembre de 1810 y un año después ya tenían centralizado en su gobierno en Zitácuaro, instalando ahí una Junta Nacional bajo los auspicios de Fernando VII, en cuyo nombre se ejercían las funciones gubernativas. Por los acontecimientos de la guerra, esta Junta se trasladó a diferentes lugares y es verosímil que se haya conservado hasta estos últimos momentos, con las modificaciones que los sucesos hayan exigido. Se dice que ha creado un generalísimo o dictador, que lo es el ilustre general Morelos. Otros hablan del célebre general Rayón. Lo cierto es que uno de estos dos grandes hombres, o ambos, separadamente ejercen la autoridad suprema en aquel país, y recientemente ha aparecido una constitución para el régimen del Estado. Bolívar, vale la pena señalarlo, si bien no conocía a detalle los destinos de la Junta ni su disolución en agosto de 1813, supo que los insurgentes mexicanos se habían dado una constitución. Esa constitución es la que se discutió en Chilpancingo y promulgó en Apatzingán, que recogió en lo esencial los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, que, como los dio a conocer a la Junta, expresara: aunque ocupados principalmente en abatir con el cañón y la espada las falanges de nuestros enemigos, no queremos perder un momento de ofrecer a todo el universo los elementos de una Constitución que ha de fijar nuestra felicidad. No es una legislación la que presentamos. Esta solo es obra de la meditación profunda, de la quietud y de la paz, pero manifestar a los sabios cuáles han sido los sentimientos y nuestros deseos y deseos de nuestros pueblos, y constitución que podrá modificarse por las circunstancias, pero de ningún modo convertirse en otros. Los elementos constitucionales constituyen el primer documento, el nacimiento de hecho de un esfuerzo por establecer un Estado de Derecho y de la historia constitucional de nuestro país. Esos elementos son también un compromiso que recogieron las generaciones de mexicanos de entonces y que llegan hasta los mexicanos del presente, para que persistamos en el esfuerzo de construir lo que ahora bien pudiéramos llamar una democracia plena, integral. Escribió Rayón en los elementos que la América es libre e independiente de toda otra nación, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo y su ejercicio reside en el Supremo Congreso Nacional Americano, lo que hoy significa que es preciso empeñarse en lograr el rescate de la soberanía nacional para hasta garantizar que su ejercicio no encuentre trabas en intereses ajenos a los de la nación, que nuestra lucha debe mantener entre sus objetivos centrales romper todo eslabón de dependencia política y económica, ya que, como escribió Rayón, ningún otro derecho a esta soberanía puede ser atendido, por incontestable que parezca, cuando sea perjudicial a la independencia y felicidad de la nación, y que el desenvolvimiento del país debiera darse dentro de un pleno Estado de Derecho. Escribió que se contaría con 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, considerándose la prevalencia de los fallos del primero sobre los otros 2. Planteaba la igualdad entre los mexicanos al señalar: al que hubiere nacido después de la feliz independencia de nuestra nación,
no obstarán sino los defectos personales, sin que pueda oponérsele la clase de su linaje, y postulaba asimismo la total proscripción de la esclavitud y de la práctica de la tortura, así como la absoluta libertad de imprenta, lo que hoy se lee en el respeto a la ley, a que en el respeto a la ley todo ciudadano debe tener la capacidad efectiva para ejercitar, sin limitación alguna, los derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos, así como el respeto de esos derechos por parte de la autoridad y de la sociedad. Los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón aparecen ampliados y afinados por Morelos en sus sentimientos de la nación, se encuentran en la Constitución de Apatzingán y en lo esencial, en sus momentos actualizados, en nuestras constituciones de 1824, 1857 y 1917. La Junta de Zitácuaro mantuvo encendida la llama de la libertad y aportó elementos fundamentales para construir una nación igualitaria y democrática. ¿Qué sigue para los mexicanos de hoy? ¿Qué compromisos recogemos de los luchadores e ideólogos de Zitácuaro, Chilpancingo y Apatzingán? No encuentro otro que no sea empeñarse, esto es, empeñarnos con la mayor unidad posible en vencer obstáculos y con firmeza corregir desviaciones y rezagos que vienen en la mayoría de los casos de muchos años atrás, para reencauzar hoy nuestro desenvolvimiento hacia una auténtica democracia, garantizando la vigencia de un efectivo Estado de Derecho, rompiendo eslabones de dependencia económica, política y cultural que obstaculizan el pleno ejercicio de la soberanía, tanto nacional como popular, abatiendo la desigualdad y pobreza y garantizando para todos los mexicanos iguales oportunidades de progreso y vida digna. Muchas gracias.